diciendo y advirtiendo también que el virus del COVID no se ha ido, que está en todas partes, pero que tiene una nueva, no sé si decirle mutación o un cambio, pues, ¿sí? Por eso le aprecio mucho al doctor Samuel Ponce de León, ¿sí? Quien es el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID. Doctor Ponce de León Rosales, ¿cómo está? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo otra vez. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. El virus sigue, está en todas partes, está aquí en su oficina y aquí en mi estudio, ¿no? Efectivamente, está circulando, no necesariamente así en algún sitio puntual, pero los números de infecciones, de hecho, en las últimas semanas, días, se han incrementado en diferentes lugares. Hay circulación del virus que se puede medir a través de aguas residuales en Estados Unidos que ha aumentado. Y el número de casos positivos de gente que acude a los consultorios también aumentó. Sin embargo, esto no ha tenido repercusión en los requerimientos de servicios hospitalarios. Hay la transmisión, se ha incrementado, habrá que estarlo vigilando, porque efectivamente el virus no va a desaparecer, estará circulando de aquí en adelante en compañía de nuestra especie, y seguramente entrará en un ciclo de incrementos hacia el otoño-invierno, quizás algún pico en verano, pero de manera muy similar a como ocurre con otros virus respiratorios como influenza o sincicial respiratorio. Porque yo sé de personas, ha aumentado el número de personas que conozco que están contagiadas de COVID. Sí, así es, ha aumentado rápidamente el número en los últimos días. Sí. En los últimos días, y esto básicamente tiene que llamar nuestra atención para tratar de mantener las precauciones que ya para hoy conocemos muy bien en términos de evitar salir si uno está enfermo para limitar los contagios, y en algunas condiciones continuar usando el cubrebocas cuando hay sitios de congregación de muchas personas. Seguramente será seguro al realizar viajes, por ejemplo, y todo esto irá dependiendo en su énfasis del nivel de transmisión que haya. Ahorita en nuestro país, aunque percibimos este incremento, realmente no ha habido ningún impacto a nivel de demanda asistencial. Qué bueno eso, pero la recomendación pues es lo que dice el doctor López-Gatell, que sirve para lo que sirve, que no sirve para que no sirve. El cubrebocas, ¿no? Claro, el cubrebocas yo creo que deberá convertirse, sería ideal que la sociedad lo pudiera incorporar como un elemento de uso habitual. Esto ocurre así en algunos países de Oriente, y nosotros haríamos bien en imitar la práctica para limitar no solo la transmisión de COVID, sino también la transmisión de virus influenza, de otros virus respiratorios múltiples. Y desde luego es una práctica que tiene que mantenerse en todos los centros de atención médica del país. Porque yo he visto, por ejemplo, hay hospitales que ya no piden el cubrebocas. Sí, yo creo que esta es una medida que debería de enfatizarse, porque el ámbito hospitalario, el ámbito de atención a la salud, representa un mayor riesgo que cualquier otro sitio en general. Sí, es el lugar donde se reúnen más virus y bacterias, ¿no? En un hospital. Pues sí, porque acuden y se congregan enfermos que tienen síntomas respiratorios por diferentes motivos, así que efectivamente la densidad posiblemente de partículas virales en el ambiente puede ser mucho mayor. Ahora, habla usted de países. Yo siempre, desde la primera vez que fui a Japón, hace muchos años, doctor, me sorprendió que los japoneses usan el cubrebocas para todo, ¿sí? Y, por ejemplo, los choferes de los taxis usan hasta guantes blancos. O sea, es algo que quizás podríamos imitar, porque yo ya veo que en los aviones nadie usa cubrebocas, ni en los aeropuertos, ni en las escuelas. Bueno, los antros, los chavos, ni hablar del cubrebocas, ¿no?
pero ni en los hospitales, como le decía. Sí, yo creo que esta es nuevamente una recomendación que la Autoridad de Salud tendría que enfatizar, porque las ventajas que representa en relación a un análisis de costo-beneficio son múltiples, y es por esto que efectivamente en diversos países de Oriente se usan así, como lo señalaba para Japón, también Corea. Entonces, el tema es básicamente, y se convierte también un poco en, además de que podría ser una recomendación formal del sector salud, de la autoridad de salud, también la sociedad de motu propio convendría que lo considerara como una práctica adecuada, así como lavarse las manos, así como mantener una higiene personal adecuada, así como no salir si uno tiene síntomas respiratorios para evitar contagiar a otras personas, dentro de una suerte de nueva conducta para evitar la transmisión de infecciones. Yo creo que finalmente, doctor, no podemos esperar eso de la autoridad de salud, que durante lo peor de la pandemia jamás recomendó el uso del cubrebocas porque se convirtió en un asunto político, ideológico, sino que tiene que salir pues de nosotros mismos, ¿no? Pues sí, en cierta medida debe de ser así. Idealmente convendría que se hiciera la recomendación por cualquier organismo interesado en mantener una práctica adecuada. Desde luego, el responsable tendría que ser el sector salud, porque los beneficios son evidentes y no tienen ninguna implicación de alguna complicación o algún costo excesivo. Estoy de acuerdo con usted, doctor, y le aprecio mucho que me haya permitido hablar con usted para que pues nos recuerde y nos tenga alerta sobre este tema del virus del COVID, que por más que haya versiones oficiales que cuando en el peor momento decían que ya lo habían aplanado, ¿sí? Y que ya le habían opinado, y que lo que apenas estaba en plena subida, pues nunca nos lo van a decir. Yo creo que voces respetadas como usted, y sobre todo con el marco de la UNAM, son las voces que debemos escuchar en estos momentos. ¿Para qué? Pues en defensa propia ya, digámoslo así, ¿no? Claro, claro. Sí, tendremos que estar atentos a cómo evoluciona la situación de COVID. Insisto, en las últimas 2, 3 semanas se han observado incrementos en diferentes indicadores, pero esto podría incrementarse todavía más para otoño e invierno, y convendrá mantener las precauciones y desde luego atender las invitaciones para la vacunación, que viene ya dentro de poco. Estaremos en la temporada de vacunación para influenza y de la aplicación de refuerzos para COVID también. Igual para otras vacunas que tienen que ser actualizadas en general para toda la población. Ya no solo estamos hablando de infecciones respiratorias, sino el Plan Nacional de vacunación tiene que mejorarse, tiene que incrementarse y la población tiene que demandar la aplicación. Sí, lo que pasa es que este gobierno no ha comprado en México no hay vacunas ambivalentes son, ¿no, doctor? Sí, o bivalentes, no sé en principio posiblemente no es fundamental tener las vacunas bivalentes, porque lo fundamental es básicamente tener una buena provisión de vacunas con la misma estructura que se tenían. Seguramente va a cambiar ya la formulación de los biológicos, pero por el momento conviene pensar en un refuerzo con los mismos biológicos. ¿Con la cubana? ¿Esa sirve? Sí, desde luego, es una buena vacuna. Las que haya disponibles en general, todas las vacunas que actualmente están utilizándose son eficaces y son seguras. Pues qué bueno que nos dice eso. Gracias, doctor, le mando un abrazo. Igualmente, saludos al auditorio. Muchas gracias, el doctor Samuel Ponce de León Rosales, sí, es el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19. Así que vacúnese. ¿Con cuál? Con la que haya. El doctor dijo, con la cubana, con la cubana.